A continuación, presentamos los temas que abordaremos en esta sesión. Selecciona el primer tema: uso responsable y ético de las redes sociales. Para empezar, reflexiona en torno a la siguiente situación. Un usuario hace un comentario en un foro público. Luego se genera una discusión que se torna desagradable, porque otro usuario que no está de acuerdo con el comentario publicado se siente aludido y realiza comentarios bastante ofensivos, con insultos y palabras groseras, llegando incluso a dañar la reputación del otro usuario. Situaciones como la anterior suceden a diario. Por ello, es necesario que las personas desarrollen habilidades para un uso ético y responsable de su actuar, para una sana convivencia en los entornos digitales. Pero, ¿qué implica la ética? Se refiere a las reglas de lo que es correcto, según las normas de las sociedades en términos de derechos, obligaciones y bien común. La ética implica pensar críticamente, reflexionar sobre nuestros actos, ser empáticos con las emociones del otro, respetar y convivir sanamente en sociedad. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, se han convertido en una extensión de nuestro intercambio social. Allí compartimos diferentes tipos de información. Nos comunicamos con familiares y amigos y podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero este derecho nos exige actuar con responsabilidad, ya que el uso inadecuado de las redes sociales podría causar perjuicio a terceros debido a la inmediatez con que se transmiten los contenidos en Internet. Recomendaciones para el uso responsable y ético de las redes sociales. A continuación, veamos algunas recomendaciones para el uso ético y responsable de las redes sociales. Protege tus redes sociales con contraseñas robustas y no las compartas con nadie. Configura las opciones de privacidad. Así controlas con quién compartes tus publicaciones. Antes de publicar, pregúntate si ello podría perjudicarte a ti o a otra persona. Evita publicar fotos o información personal de otras personas sin su autorización. Asegúrate de que la información que publiques sea verídica. Para ello, contrasta fuentes. Respeta la propiedad intelectual. No publiques imágenes o textos copiados de otros sitios sin consentimiento y sin la debida referencia. Evita aceptar solicitudes de amistad de personas que no conozcas. Evita exponer información personal que pueda ser utilizada por delincuentes para ponerte en riesgo a ti o a tu familia. Utiliza un tono y lenguaje respetuoso. Las expresiones hirientes o agresivas restan credibilidad y provocan reacciones violentas. Evita los insultos, injurias o amenazas a otros usuarios. Ante comentarios negativos, evita responder de manera precipitada. De ser necesario, utiliza los mecanismos para reportar la conducta inapropiada. Todas las redes sociales tienen esta opción. Configuración de la privacidad en las redes sociales. Una buena práctica para actuar de manera responsable en las redes sociales es configurar la privacidad. A continuación, te presentamos los siguientes videos sobre cómo configurar la privacidad en algunas redes sociales. Observa el video sobre configuración de la privacidad en Facebook. Observa el video sobre configuración de la privacidad en WhatsApp. Observa el video sobre configuración de la privacidad en Instagram.
Pon en práctica la configuración de privacidad en tus redes sociales. Con ello, podrás indicar quiénes podrán ver tus publicaciones, comentarios, fotos, historias, etc. Recomendaciones para orientar a los estudiantes en el uso responsable y ético de las redes sociales. Seguidamente, veamos algunas recomendaciones que te permitirán orientar a los estudiantes en el uso responsable y ético de las redes. Promueve que los estudiantes conozcan y apliquen las opciones de privacidad en las redes sociales. A partir de un ejemplo cotidiano, identifiquen juntos la consecuencia sobre cómo exponemos información personal y familiar tan solo por no configurar la privacidad. Fomenta el comportamiento respetuoso y empático en las redes sociales. A partir de un ejemplo cercano a los estudiantes, analicen un caso de cómo la falta de empatía y de un tono amable y respetuoso perjudica las comunicaciones en las redes sociales. Ejercita en tus estudiantes el hábito de pensar bien antes de publicar alguna foto, comentario o subir un video. De preguntarse antes si esa publicación podría perjudicar a alguien. Promueve en los estudiantes el hábito de no aceptar en sus redes sociales a personas que no conocen. Reflexionen juntos a partir de casuística las consecuencias que podría traer y los peligros a los que se exponen. Has aprendido sobre el uso responsable y ético de las redes sociales y la configuración de la privacidad en las redes sociales. Repasa lo aprendido con la siguiente pregunta. Lee el siguiente enunciado, luego marca verdadero o falso según corresponda. Seguidamente, haz clic en el botón Enviar. Luisa afirma que una buena práctica docente es promover que los estudiantes se acostumbren a, antes de publicar algún comentario, foto o video en las redes sociales, pensar si podría ser perjudicial para alguien. ¡Excelente! Lo hiciste muy bien. Selecciona el segundo tema. ¿Cómo identificar noticias falsas? ¿Qué son las fake news o noticias falsas? Se denominan fake news a las noticias falsas o información maliciosa desarrollada con el objetivo de desinformar o malinformar a la mayor cantidad de personas posible, con fines premeditados. Difundir noticias falsas puede acarrear graves consecuencias, desde difamar a una persona y destruir su reputación, influir en la opinión pública o provocar alarma económica, política y social. Muchas de las noticias falsas que circulan en la actualidad se difunden a través de las redes sociales. Por ello, es necesario que las personas desarrollen las habilidades para identificar y actuar ante noticias falsas en Internet. ¿Cómo identificar noticias falsas en Internet? A continuación, te presentamos la siguiente infografía sobre 8 pasos para identificar noticias falsas. Esta infografía te puede ser útil para abordar este tema con los estudiantes. Haz clic para ver el contenido. 1. Considera la fuente. Busca la fuente original, valora el sitio web, su dominio y si su dirección inicia con un protocolo HTTPS. 2. Lee más allá de los titulares. Si lo que lees es demasiado malo o no tiene sentido, probablemente no sea cierto. Verifica. 3. Toma en cuenta la autoría. Haz una búsqueda del autor en Google. Esto te ayudará a identificar si el autor es real y creíble. 4. Revisa fuentes y citas. Comprueba si tiene links a sitios legítimos con autores confiables especializados en el tema. 5. Revisa la fecha. Algunas noticias podrían ser de eventos pasados y se publican haciéndolas pasar como actuales.
6. Revisa si no es una broma. Verifica la fuente y el autor para identificar si se trata de una broma. 7. Toma en cuenta tus propias creencias y prejuicios. Existen sesgos propios que influyen en que pienses que una noticia es real o no. 8. Pregunta a los expertos. Busca en Internet qué están diciendo los expertos o fuentes oficiales sobre el tema. ¿Cómo combatir las noticias falsas desde las aulas? A continuación, te invito a que analices el siguiente artículo sobre ¿qué pueden hacer los maestros para combatir las noticias falsas? Para combatir las noticias falsas desde las aulas, se requiere de docentes que orienten a sus estudiantes para que reflexionen, investiguen, generen su propia opinión y aprendan a argumentarla, fomentando así su pensamiento crítico. A continuación, algunas recomendaciones para orientar a los estudiantes en cómo combatir las noticias falsas. Averigua los intereses de los estudiantes, deportes, pasatiempos, personajes a los que siguen en las redes sociales, entre otros. A partir de ello, preséntales algunas noticias según sus intereses y hagan juntos el ejercicio para contrastar si las noticias son falsas o verdaderas. Explica a los estudiantes los intereses que motivan a los creadores de noticias falsas. Muéstrales algunos ejemplos de noticias falsas y hagan juntos el ejercicio de identificar el interés que hay detrás de cada una. Utilice ejemplos de noticias falsas del contexto de los estudiantes para promover que reflexionen sobre las consecuencias que traen difundir noticias falsas. Fomenta en los estudiantes el hábito de indagar la fuente de información que utilizan en sus tareas, que expliquen cómo constataron su veracidad y que argumenten por qué consideran que esa información es verídica. Recomendaciones para orientar a los estudiantes a combatir información falsa. 1. No compartas nada en automático. Procura tener una actitud de duda y cuestionarte sobre la información que recibes en tus redes. Primero verifica la veracidad de la información antes de compartirla. 2. Identifica la fuente original de la información. Por ejemplo, si ves una noticia que dice científicos dicen que, busca que en la nota figuren los nombres y apellidos de estos científicos, en qué universidad estudiaron o trabajan, qué es exactamente lo que declararon. 3. Confirma la información en los sitios oficiales de la fuente. Si una información dice que el presidente o el ministro de Salud dijo tal cosa, hoy en día es muy fácil buscar en la página oficial y comprobarlo. ¿Cómo combatir las noticias falsas desde las aulas? Te invito a que explores el siguiente material, que puede ser de utilidad para trabajar en el aula el asunto de por qué surgen las noticias falsas, cómo identificarlas y cómo actuar al respecto. Haz clic en el botón para reproducir. Cuando hayas terminado de verlo, retorna para continuar. Falsas. El auge del Internet ha significado el boom de la información, pero también con ello Has aprendido sobre cómo identificar noticias falsas. Repasa lo aprendido con la siguiente pregunta. Lee el siguiente enunciado, luego marca verdadero o falso según corresponda. Seguidamente, haz clic en el botón Enviar.
El docente Manuel afirma que una buena práctica es fomentar en los estudiantes el hábito de indagar la fuente de la información que utilizan en sus tareas, que expliquen cómo constataron su veracidad y que argumenten por qué consideran que esa información es verídica. ¡Excelente! Lo hiciste muy bien. Selecciona el tercer tema, netiqueta en la labor docente. ¿A qué se denomina netiqueta? Observa el siguiente video sobre netiqueta. Haz clic. Las normas de netiqueta se refieren a las normas que hay que cuidar para tener un comportamiento educado en la red. Zúñiga señala que la netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al virtual. La labor de los docentes requiere que pongan en práctica las normas de netiqueta para mantener una adecuada comunicación y una sana convivencia en los entornos virtuales. Netiqueta en la labor del docente. A continuación, algunos ejemplos de falta de netiqueta. Que algunos participantes ingresen tarde a una videoconferencia que ha sido agendada con anticipación. Que algún participante deje su micrófono encendido durante la videoconferencia, ocasionando distracción por los ruidos molestos que se filtran. Que algún participante interrumpa mientras se desarrolla una videoconferencia, ocasionando que se pierda el hilo del tema tratado. Que al recibir un correo electrónico observes que el remitente no saludó ni se identificó en el mensaje. Que al recibir un correo electrónico observes que la redacción del mensaje es confusa, con errores ortográficos y frases ambiguas. Que en el asunto del correo electrónico solo aparezca saludos. Que el contenido del correo sea demasiado extenso con frases repetitivas, cuando pudo haberse resumido de manera puntual y breve. A continuación, algunas recomendaciones sobre netiqueta en la labor del docente. Antes de enviar un correo electrónico, asegúrate de que el contenido sea claro y coherente con la información que deseas transmitir. No olvides saludar, despedirte e identificarte en el mensaje. Evita usar solo mayúsculas porque podría interpretarse como gritar. Al ingresar a una videoconferencia, hazlo siempre de manera puntual. Evita interrumpir. Utiliza la opción de levantar la mano para solicitar la palabra y enciende tu micrófono solo cuando participes. Sé prudente al opinar frente a una discusión. Piensa bien lo que vas a escribir o decir. Evita reenviar cadenas a tus contactos. No reenvíes noticias que no hayas verificado que sean verdaderas. Al usar contenidos de otras personas, artículos, videos, imágenes, etc., cita su autoría. ¿Has aprendido sobre cómo usar la netiqueta en la labor docente? Repasa lo aprendido con la siguiente pregunta. Lee el siguiente enunciado, luego marca verdadero o falso según corresponda. Seguidamente, haz clic en el botón Enviar. Teresa afirma que una demostración de netiqueta con sus colegas es reenviarles todo tipo de información que recibes en las redes sociales, como cadenas, chistes, entre otros. ¡Excelente! Lo hiciste muy bien. Selecciona el cuarto tema, los derechos de autor. Propiedad intelectual y derechos de autor. Observa el siguiente video sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
El derecho de autor es un sistema de protección que tiene por finalidad reconocer un derecho de propiedad sobre un bien de carácter intelectual o intangible a favor de la persona que creó la obra. El derecho de autor es el que tiene que ver con la propiedad del escritor sobre sus libros, del pintor sobre sus cuadros, del creador de un programa de computación sobre su software, de los artistas intérpretes sobre sus interpretaciones, entre otros. El derecho de autor protege todas las obras del ingenio humano. Las licencias Creative Commons se basan en el derecho de autor, con lo cual la obra sigue perteneciendo al dominio privativo, pero con excepciones y limitaciones que son elegidas y explicitadas por el autor de la obra. Un autor que desea otorgar algunos permisos sobre su trabajo para que terceros puedan copiarlo o modificarlo sin problemas de copyright, puede licenciar su obra bajo una licencia CC y de esa forma explicitar su voluntad de que la obra circule sin restricciones legales. A continuación, veamos los tipos de licencia Creative Commons. Tipos de licencias Creative Commons. Recomendaciones para respetar los derechos de autor en la labor docente. Al elaborar contenidos para tus clases, cita las fuentes y el nombre del autor. Explora y utiliza los recursos educativos abiertos, REA. Estos ofrecen todo tipo de materiales de uso libre. Se potencia su reutilización y adaptación para cada situación educativa. Además, utilizan una licencia Creative Commons, libre uso, adaptación y distribución sin restricciones. Fomenta en los estudiantes el hábito de citar las fuentes y el nombre del autor en los trabajos que desarrollan. ¿Has aprendido sobre los derechos de autor en Internet? Repasa lo aprendido con la siguiente pregunta. Lee el siguiente enunciado, luego marca verdadero o falso según corresponda. Seguidamente, haz clic en el botón Enviar. Una buena práctica para promover en los estudiantes el respeto por los derechos de autor es generar en ellos el hábito de citar las fuentes y el nombre del autor en los trabajos que desarrollen. ¡Excelente! Lo hiciste muy bien. Selecciona el quinto tema, prevención de riesgos en entornos digitales. ¿Cómo identificar riesgos en entornos digitales? Analiza el siguiente video sobre las modalidades. Como se observa en el video, la víctima fue captada por la información que publicó en sus redes sociales. Por ello, es de vital importancia ser muy cuidadoso con la información que publique. Evite publicar información personal o familiar que pueda ser utilizada por delincuentes. Reflexione lo siguiente. ¿Publica fotos de sus hijos menores de edad en las redes sociales? ¿En las fotos se puede identificar el colegio en el que estudian sus hijos? ¿Publica en sus redes que está viajando por vacaciones? ¿Las fotos que publica incluyen su ubicación? Analiza la siguiente imagen. Como se observa en la imagen, en el SMS falso, smishing, el emisor se hace pasar por el banco para solicitar información sensible de las cuentas o tarjetas del receptor. El mensaje busca generar alarma en el receptor al indicarle que tiene transferencias retenidas. En estos casos, se recomienda mantener la calma.
No dar clic en el enlace y mucho menos proporcionar alguna información o dato confidencial. Si desea confirmar que el SMS es falso, comuníquese con su banco y realice la consulta correspondiente. Se recomienda además eliminar los SMS falsos. Observa la siguiente imagen. En la imagen anterior hemos visto un ejemplo de phishing o pesca. Estos son correos electrónicos falsos que te dirigen a una página web que simula ser del banco tal, con un diseño muy similar al original, donde los estafadores te solicitan actualizar tus datos y buscan obtener tus claves secretas, número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y clave token. Ante este tipo de estafa, aplica las siguientes recomendaciones. Desconfía de SMS o correos que te orienten a tomar una decisión inmediata de compartir datos sensibles de tu tarjeta. No des clic en los enlaces de estos mensajes sospechosos porque podrías, sin querer, instalar un virus y dar acceso a tu cuenta bancaria a los delincuentes. Recomendaciones para evitar riesgos en entornos digitales. Cambia las contraseñas de forma periódica y procura que sean seguras, que contengan minúsculas, mayúsculas y símbolo. Cierra sesión en tus cuentas al finalizar su uso, especialmente si compartes la computadora. No realices operaciones bancarias conectado a una red Wi-Fi pública. Mantén el sistema operativo actualizado de tus dispositivos. Instala un antivirus de calidad que proteja el sistema de elementos maliciosos. Realiza copias de seguridad de la información importante. Observa el siguiente video sobre cómo realizar copias de seguridad de la información importante. Analiza el siguiente. Has aprendido sobre cómo identificar riesgos en los entornos digitales. Repasa lo aprendido con la siguiente actividad. Lee el siguiente enunciado, luego marca verdadero o falso según corresponda. Seguidamente, haz clic en el botón Enviar. Teresa ha recibido un correo electrónico en el que le indican que tiene un pago retenido y le solicitan que dé clic en el enlace para actualizar la información. Teresa afirma que lo recomendable es dar clic y colocar la información que solicitan. ¡Excelente! Lo hiciste muy bien. Has culminado la secuencia. Analiza. Retorna a la plataforma y continúa con la secuencia. Comprueba.